Bueno, pues bienvenidos a Negocios Chidos, el espacio donde hablamos con emprendedores, con especialistas, empresarios y profesionales que han construido algo más que solo un trabajo, una trayectoria, una visión. Toda su experiencia los ha llevado a formar e impactar a su comunidad, por supuesto. Hoy tenemos una conversación bien interesante, muy especial con el doctor Ricardo Javier Ruiz Frías, médico oftalmólogo con más de 2 décadas de experiencia, especialista en cirugía oftalmológica y, por supuesto, un gran doctor. Pero más allá del currículum médico, hoy queremos conocer al ser humano y al profesional que ha construido una verdadera carrera. Gracias, Doc, por estar hoy aquí en la sala de Negocios Chidos. Un placer. Igualmente, el placer es mío. A Creamétrica, un gran saludo y un agradecimiento por la invitación. No, hombre, pues muchísimas gracias de verdad por darte el tiempo. Sé que traerás una agenda saturada y justo por eso nos complace mucho tenerte por aquí. Doc, vamos directo al grano. El podcast se trata pues de inspirar a través de historias de personas, especialistas, empresarios, emprendedores que puedan compartir su información y que esto ayude a personas que están en el camino a construir su propia historia. Y bueno, pues justo de eso se trata hoy platicar aquí contigo y quiero irme directo, arrancar directo. A ver, Adelante. Pues antes de convertirte en oftalmólogo, ¿te puedo decir Ricardo? ¿Puedo hablar de tú? Ricardo, antes de ser oftalmólogo, ¿qué pasaba por tu cabeza? ¿Quién era Ricardo? Bueno, yo soy Ricardo Ruiz Frías, soy boliviano. Ok. Yo nací en Bolivia y hice mis estudios tanto de primaria, secundaria, preparatoria en el Colegio San Ignacio de Loyola, como el Colegio San Ignacio en La Paz, Bolivia, un colegio jesuita como el Lux de aquí. Ok. Y luego entré a la Facultad de Medicina en la Universidad Mayor de San Andrés y egresé como médico. Y antes de ser médico, lo único que pasaba por mi mente era eso, era ser médico. Lo que yo me acuerdo desde que tengo uso de razón, mi primer juguete fue un pequeño maletín de médico, ¿no? Yo era el que en la familia, pues si alguien se cortaba o se caía, pues yo corría a curarlo como jugando al doctor, ¿no? Okay. Entonces siempre en mi ser estaba eso de servir, de atender, y de esa vocación de médico, a pesar que en mi familia yo soy el único médico. Entonces ya egresando de la escuela, pues entré a la Facultad de Medicina, afortunadamente pude ingresar. Ingresar a medicina siempre es difícil. Claro. Y terminando la carrera, pues me fui, la vida me llevó a Lima, Perú. En Lima estudié oftalmología en la Universidad Peruana Cayetano Heredia. Y en el Instituto Nacional de Oftalmología, que hoy en día lleva el nombre de un gran oftalmólogo peruano, es el Instituto Nacional de Oftalmología Francisco Contreras Campos, un visionario de la oftalmología latinoamericana y creador del Instituto Nacional de Oftalmología. Entonces ahí tuve una formación muy sólida en oftalmología, regresé a Bolivia, empecé a emprender, abrí un consultorio, trabajaba en la seguridad pública también. Y pues un buen día, gracias a un amigo boliviano, el doctor Martín Pinaya, que también lo conocen, creo que estuvo por aquí, pues hicimos los nexos y los contactos para poder venir a México y ya desde el 2004 estoy aquí. Ok, pues qué gusto tenerte aquí, Doc, nuevamente. Y más allá de esta tarea que yo he platicado con algunos médicos y para mí pienso que es de las tareas, labores más complejas, decidir ser médico. Creo que, estoy casi seguro que en tu caso no fue tan difícil porque decías que tenías como esta historia de ese espíritu de desear ayudar y esa vocación de ayudar. Pero tu especialidad es muy específica, oftalmología es muy específica. ¿Qué te llevó a elegir esa especialidad? ¿Por qué oftalmología? Pues es muy interesante. Primero yo quería ser internista o cardiólogo. Me llamaba mucho la atención la medicina interna, pero en una práctica en cirugía cardiovascular allá en Bolivia, en pregrado,
pues los estudiantes tenemos muy poco acceso a la cirugía, ¿no? O sea, los cirujanos están operando y los estudiantes pues como que miramos de lejos la cirugía y es muy poco, pero son cirugías muy largas. Entonces, 2, 3, 4 horas en un quirófano y la verdad sin saber mucho qué hacer porque nada más tienes que estar inmóvil y no contaminar nada y cuidarte de todo y esperar a que el doctor te llame para que veas un pedacito de la cirugía, ¿no? Pero en ese interín empecé a observar que todos los que estábamos en el quirófano, estudiantes, enfermeras, instrumentistas, equipos de oftalmólogos, equipos de médicos, cirujanos, en fin, como el 50% usaba lentes. Entonces dije, a ver, ¿qué está pasando? O sea, todos estamos mal de la vista, ¿o qué? Entonces dije, a ver, oftalmología, ¿por qué no? Cuando realmente en la época cuando yo estudié, la oftalmología era como una materia un poquito de relleno, ¿no? O sea, te dan muy poco oftalmología en la carrera, más te dedicas a pediatría, medicina interna, cirugía. Entonces dije, a ver, oftalmología, y empecé a relacionarme con oftalmólogos y empecé a estudiar un poquito de oftalmología, un poquito más profundo de lo que nos daban en la universidad. Y me encantó la especialidad porque tiene medicina, o sea, nosotros podemos curar un ojo con medicamentos. Hay enfermedades oculares que también están relacionadas con enfermedades sistémicas, pero también tiene cirugía. Entonces tiene las dos partes que, digamos, a mí me complementaban como médico, ¿no? O sea, iba a ser un médico tanto eh, como un médico que practique la medicina con medicamentos, pero que también practique la cirugía, ¿no? Y eso me llamó la atención y me fui adentrando en este mundo maravilloso de la oftalmología. Y fíjate que de las cosas que uno reflexiona cuando va a un especialista como tú y que asiste a una consulta de un especialista como tú, es pues todo lo que obtienes, lo que te regresa cuando eres alguien que a lo mejor vio perfectamente y por, no sé, cuestiones incluso de edad, pues empiezas a ver diferente, ¿no? A ver menos. Pero me quiero imaginar que a lo mejor recupera completamente la vista o nunca lo ha tenido y entonces logra ver. ¿Qué es para ti esta idea de lo que cambia dentro de las personas cuando logran este objetivo de ver nuevamente? Cambias vidas. O sea, yo soy un instrumento que gracias a Dios logramos cambiar vidas. Claro. No siempre se logra, porque las enfermedades no tienen palabra de honor, pero uno hace todo lo que está al alcance médico, científico hoy en día, pero yo estoy seguro que el gran porcentaje, pues les cambiamos la vida. Desde quitarte los lentes, y de dejar de depender del lente, Sí, claro. hasta una persona que se quedó casi ciega por una retinopatía diabética o una catarata, y de pronto empieza a ver y empieza a retomar su vida, es algo increíble, ¿no? O sea, tengo historias muchas, pero la que más me viene a la mente en este momento es de un señor que operamos de catarata y cuando le quitamos el parche, así textual como en las películas, o sea, le quitamos el parche del primer ojito y el señor empezó a llorar porque era, después de muchos años, vio realmente cómo era su familiar que le estaba acompañando, ¿no? Entonces me dijo, doctor, voy a poder ver a mis nietos. Entonces fue algo que sí me llenó pues de esperanza y de gratitud también a la vida por ser el instrumento de haber cambiado una vida, ¿no? Independientemente que esto también se trata de un trabajo y se trata de un emprendimiento y se trata de generar recursos para seguir en este camino, pero la medicina tiene esa gran maravilla, ¿no? Que son, si bien es algo donde es un, vamos, este es un trabajo privado, como se dice, una iniciativa privada, como que cuesta muchísimo, pero además de eso trabajamos con personas y a las cuales podemos cambiarles la vida, y no solamente a los pacientes, sino también a las familias, ¿no? Por supuesto, claro, sí, 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 entiendo perfectamente esto que me quieres platicar. A ver, la riqueza de tu tarea como profesional tiene que verse en dos sentidos, pero supongo que lo que logras emocionalmente cuando le cambias la vida a alguien es mucho más gratificante y puede considerarse una verdadera riqueza, Es correcto, así ¿no? es. Doc, a ver,
De las cosas que platicamos aquí en el podcast de Negocios Chidos es justo cómo uno se hace de confianza, cómo logra la confianza de su prospecto, de su cliente, cómo tu producto, servicio o tu marca personal logran proyectar esa confianza. Pero pues en tu caso es completamente literal, ponen su vida, su cuerpo, sus ojos en tus manos. ¿Cómo logras que esa confianza pues, pase hacia el paciente, logre entenderlo y diga, adelante, Doc, estoy en tus manos? Es un proceso de años, y esto va dirigido a los jóvenes médicos. Estamos viviendo en época de la inmediatez, ¿no? Claro. Entonces hoy egreso y mañana quiero tener mi consultorio lleno, pero además quiero tener tiempo para viajar y para divertirme y para el gimnasio y si hijo quiere, bueno, a ver, jóvenes, esto es tiempo. El tiempo, ¿no? El tiempo. Y a veces uno se desespera porque los médicos además estudiamos muchos años, ¿no? Pero creo que lo primero es creer en uno mismo. Yo me acuerdo muy bien cuando me preguntaba un amigo un poco más grande que yo, que ya era especialista en otorrinolaringología. Me dijo, oye Ricardo, ¿y qué especialidad quieres hacer? Y yo le digo, quiero ser oftalmo. Me dice, no, me hubiera encantado ser oftalmólogo, pero no pude. Le digo, ¿por qué? Me dice, porque oftalmología, el montar un consultorio es carísimo. Entonces yo no creo que hubiera podido. Y pues hice otorrino y estoy contento, pero me hubiera gustado ser oftalmólogo, ¿no? Entonces yo dije, primero voy a ser oftalmo y después me peleo con la vida a ver cómo me va, ¿no? Pero siempre con ese sentimiento muy interno que dije, lo que vaya a hacer, lo voy a hacer con todo y sé que me va a ir bien, ¿no? Y no sabía que era que me vaya bien, pero me va a ir bien, ¿no? Entonces, pero primero es creer en uno, estudiar mucho, esforzarse, no tener miedo a preguntar a los maestros, a la gente que tiene más experiencia que nosotros. Los médicos volvemos a empezar siempre. O sea, un estudiante termina la prepa, entra a la universidad y es una fiesta, ¿no? Que pues mi hijo entra a la universidad y va a ser doctor, ¿no? Entonces la familia orgulloso y lo ve al jovencito, lo ve de blanco y es alucinante. Pero cuando ese jovencito termina la carrera, después de pasar por internado, bueno, el pregrado, el internado y todo, uno sale del internado y vuelve a fojas cero. Porque un médico recién egresado, pues, ¿qué tiene? No tiene nada. Nada de experiencia. Nada de experiencia y no tiene ni un solo paciente ni nada. Y además no tiene ni especialidad. Entonces lucha por entrar a una especialidad, que es dificilísimo. Se presentan en México más de 100,000 médicos para 5,000 plazas, más o menos. Pero una vez que uno entra a la especialidad, otra vez empieza de cero. Y cuando termina la especialidad, normalmente rondando ya los 30 años, por ahí promedio, cuando todos nuestros demás amigos ya son abogados, ingenieros, arquitectos, ya están generando sus propios recursos, ya están trabajando, nosotros seguimos estudiando. Entonces ya uno termina la especialidad y empieza otra vez en foja cero, porque por muy buen cirujano que seas, ¿quién te conoce? ¿No? Entonces, nadie. Tenemos que empezar, ¿no? Y empezar, pero nunca perder la fe en uno mismo, ¿no? Y empezar desde el primer paciente y después te va a venir el segundo y después el tercero y vas a empezar a crecer con la velocidad que tú quieras crecer. Pero yo creo que los pilares básicos de esto es, uno, honestidad. O sea, el paciente tiene que sentir que lo que tú le dices es honesto y que no estás buscando solamente operarlo para ganar un recurso económico, sino es algo honesto y le das al paciente la posibilidad de elegir. O sea, puedes atenderte conmigo o no, pero tú necesitas tal cosa, ¿no? Y ofrecer un precio justo, un precio que sea equitativo, que el paciente pueda pagar lo justo y que realmente el paciente pague por un servicio donde él vea que le ofrecen lo mejor posible que esté en las manos del médico, ¿no? Entonces yo creo que con esos ingredientes, aunado a un grupo humano, porque un médico o cualquier profesionista pues solo no hace las cosas. Entonces el grupo humano que te acompaña, incluida tu familia. Claro. Entonces la familia es importantísima, es el motor que te mueve a seguir adelante, ¿no? Entonces yo tengo mi familia directa, mi esposa, mi hijo, pero después tengo otra familia
que es la familia que hoy en día es la familia Open Vision, que es todos los asistentes, optometristas, la gente de administración, todo lo que hemos logrado hacer una verdadera familia, y creo que eso nos da el impulso para seguir adelante porque todos conseguimos el mismo fin. Entonces yo creo que es trabajar con el corazón, con honestidad y juntarse con las personas realmente que te hagan crecer y que tú también les hagas crecer a ellos. Claro, por supuesto. Me estás hablando de no solo de la tarea que cualquier persona en sus distintas carreras deben de pensar, es decir, hacer su confianza y generar su reputación a través de ser honesto, ser correcto, ser una persona íntegra. Y esto creo que pues es parte del conjunto y kit de valores que nos integran como personas. Sin embargo, hay algo que luego yo he visto mucho, sobre todo en las carreras médicas, y es que la gestión de operación como la gestión de tu carrera, pues, o sea, el monetizar tu carrera no es de las cosas más sencillas o de las cosas más practicadas en la carrera. Si no te dan, no sé, en tu caso, si te dieron clases de marketing, de comunicación, de ventas o publicidad. Y en las áreas médicas son de las áreas médicas donde menos he visto esto y más sufrir ha sido para algunos profesionales. Y bueno, tú ya tienes una carrera, tienes un proyecto de negocio y la pregunta concreta es, ¿cómo has integrado y cómo has gestionado esta tarea? Ser un líder médico y por otro lado también convertirlo en un proyecto de negocio. Mira, yo creo que también viene como de vocación. Yo no tengo estudios de administración ni nada por el estilo, pero en la escuela fui bueno en matemáticas y realmente pues sé sumar y restar, ¿no? Ok. Entonces, Empecé por ahí, ¿no? que creo que es el inicio, ¿no? Ajá. O sea, tengo que generar tanto porque tengo que pagar tantas expensas, digamos, para darle un nombre, sueldos, rentas, lo que sea, y la diferencia va a ser mi utilidad. Entonces, desde lo básico de eso, ¿no? O sea, lo básico. Entonces, uno de esos dos, creo que siempre tuve esa inquietud de generar mi propia fuente de trabajo, que no es fácil, a veces es mucho más fácil depender de un sueldo mensual, es mucho más fácil, Sí, porque claro. tú trabajas de lunes a viernes, te desentiendes del mundo y sabes que la quincena va a estar segura, ¿no? Pero cuando uno emprende, uno dice, es que voy a emprender para tener mi propia empresa, es mucho más difícil, porque realmente ahí trabajas 24/7 y tienes que resolver todos los problemas, ¿no? Desde gerenciar un consultorio hasta gerenciar una clínica. Y no me imagino, bueno, sí me imagino, pero debe ser muchísimo más complejo gerenciar todo un hospital, ¿no? Entonces, pero yo creo que es desde lo básico y cuando uno empieza, los médicos generamos muy tarde porque empezamos tarde. Y entonces a veces nos aborazamos y decimos, empezamos a generar ciertas consultas o ciertas cirugías, pero tienes que también aprender a que no todo el dinero que ingresa es tuyo. O sea, porque tienes que pagar proveedores, tienes que pagar renta, tienes que pagar sueldos, ¿no? Entonces realmente es el justamente pensar en todas esas variables y, y ir creciendo poco a poco, ¿no? O sea, yo empecé con una asistente y un optometrista, éramos tres, ¿no? Entonces, y yo le decía a mi asistente, a Mina, que está conmigo todo desde hace 17 años, le decía, el día que la contraté, le dije, no sé si voy a poder pagarte el fin de mes, o sea, pero bueno, ya llevamos 17 años, ¿no? Y así fue con todos los miembros del equipo, realmente no tenemos una rotación, o la gente no se va porque ven nosotros como un grupo muy, muy unificado, ¿no? Entonces, pues, y lo mismo con la familia, ¿no? O sea, la familia, uno va teniendo también obligaciones y también hay que saberse administrar. Pero también ahí va cómo vas creciendo, ¿no? En este momento, en nuestro grupo oftalmológico, somos 3 médicos y pues uno de ellos es el doctor Roberto López, oftalmólogo, excelente cirujano. Estamos ya juntos 3 años y él acaba está terminando un MBA.
Entonces ya para fortalecer justamente toda la parte ya administrativa, donde ya hay un enfoque mucho más financiero, ¿no? Entonces ya no es tan, como te diría, no es tan arcaico, ¿no? Como hacer un hoja Excel, sino ya darle un poquito más de forma a algo que queremos hacer que crezca cada vez más, ¿no? Oye, qué interesante. Fíjate que nunca había reflexionado eso. En realidad, los doctores inician tarde su comercialización, su emprendimiento. Así que si tú sientes que tu doctor te cobra caro, discúlpame, pero es porque tiene que hacerlo. No, me ha tocado muchas experiencias de ese tipo. De, oye, me están cobrando muy caro. Pues es un especialista de la salud. No conforme con eso, pues empiezan tarde con su carrera, empiezan tarde con su emprendimiento y eso está, bueno, pues es justificable, ¿no? Pero Claro, no había reflexionado esto y me parece bien interesante, ¿no? Saber que claro, pues al final es un proceso muy largo en el que ustedes invierten el tiempo para lograr esa especialidad y entonces, bueno, pues cuando ya estás en medio, en medio del negocio, bueno, pues tienes que hacer lo propio. así es, ¿no? Pero siempre buscando ese equilibrio, Claro, claro, sí. ¿no? Donde justamente tienes que saber hasta dónde, y también los médicos hacemos mucha labor social y a veces ni siquiera lo decimos. O sea, un paciente que, doctor, es que solo tengo tanto, pues bueno, no se preocupe o me va pagando de a poco, o hay consultas que las regalamos porque queremos regalarlas, ¿no? Porque sabemos que es un paciente que no va a poder, o regalamos medicamentos. Yo creo que el médico siempre tiene esa actitud de servicio. O sea, si un paciente te va a pedir algo, es muy difícil que tú le digas que no, ¿no? Y además si ves la circunstancia en que viene el paciente, ¿no? Tratas de ayudarlo. Entonces yo creo que ahí también ese equilibrio que es importante mantener siempre. Excelente, me encanta, me encanta. ¿Qué otra cosa, además, pues, de a lo mejor del tema de comercialización, marketing, comunicación, no se aprende en la carrera que tú aprendiste y a lo mejor no lo aprendiste de la mejor manera, sino a fuerza o con mucho sufrimiento? Sí, o sea, el hecho de trabajar del día a día y el de hacer, justamente hacerte un nombre y una reputación es un trabajo diario. Y muchas veces entre los médicos decimos, ¿no? Construir una reputación te puede demorar años, pero el destruir tu reputación la puedes destruir en 2 segundos, ¿no? O sea, eh, una mala atención, una mala praxis, ¿no? Que la verdad que ningún médico está exento de eso, de algún accidente, de alguna cosa, un defecto, digamos, no esperado en una cirugía o algo, ¿no? Pero realmente el tener una relación médico-paciente sana, aunque el paciente, que a veces las cosas se nos complican a los médicos, es difícil, creo que es imposible que un cirujano no tenga complicaciones, pero el hecho de tener una relación sana médico-paciente y explicar bien lo que vamos a hacer, es, si es que ocurriese eso que no queremos, lo que no esperamos, que el paciente ya esté consciente que es una posibilidad que se puede, ¿no? Entonces, pero que también el médico está ahí para ayudarlo y resolverle el problema, o ayudarlo hasta el último, ¿no? O sea, hasta, mira, llegamos hasta aquí y se hizo todo lo que se pudo, ¿no? Entonces a veces perdemos batallas y para nosotros es muy duro. Y el médico también tiene que estar eh, muy preparado para la derrota, ¿no? Pero así como estamos preparados para la derrota, tenemos que tener la fuerza espiritual y mental para volvernos a parar. Porque si un paciente está mal, va a seguir el otro y para el siguiente paciente uno tiene que estar íntegro y completo, ¿no? O sea, no puedes estar llorando con el segundo paciente cuando se te complicó el primero, ¿no? Entonces Claro. son esas cosas que uno aprende y esas cosas son las que te van también llevando a que la gente vaya confiando en ti y te vayan refiriendo más pacientes, ¿no? Por Y supuesto. entonces, y cuando tu consulta empieza a crecer, tienes que ya también inventar o reinventar una reingeniería de tus procesos, ¿no? Si tienes muchos, pues, cuando tienes 2, 3 pacientes al día no pasa nada, es muy fácil, ¿no? A veces ni siquiera necesitas un asistente. Y más ahora con el WhatsApp y con todo, tú puedes gestionar tus citas y todo. Pero ¿qué pasa cuando tienes 40 consultas diarias, ¿no? Y además atendemos una óptica y atiendes más cosas. Entonces hay que hacer una reingeniería para ver exactamente en qué momento necesitas más personas. Porque a veces uno tiene
uno tiene mucho temor de contratar gente, ¿no? Dices que me voy a hacer esta responsabilidad, pero ahí es donde tienes que decir, si contrato a alguien o voy a tener que pagar una nómina, esa nómina obviamente me tiene que ayudar a generar esa nómina y un poco más, ¿no? Claro. Entonces yo creo que esa es la ingeniería que uno tiene que hacer. Y hoy en día creo que hay excelentes herramientas también. Creo que los jóvenes, los más jóvenes que nosotros, pues están mucho más interiorizados en esto. Inclusive hay información gratuita en YouTube y además obviamente hay cursos, pero yo creo que todo empieza en realmente qué es a dónde quiere llegar uno y cómo se siente uno cómodo, ¿no? Claro. Porque hay médicos que están muy cómodos, por ejemplo, trabajando en las instituciones de salud pública, tienen un sueldo en el IMSS, por ejemplo, ¿no? Un sueldo en el IMSS, un sueldo en el ISSSTE, o viceversa, o en la Secretaría de Salud, y para ellos es suficiente, pues perfecto, ¿no? O sea, también es válido, pero si no quiere emprender, tiene que enfrentar muchos retos, muchos retos, pero creo que el principal reto es conseguir las personas adecuadas que te acompañen. Claro, por supuesto. Sí, 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 claro. El equipo con el que cuentas y que está a tu alrededor es sumamente importante, tanto como o más que el capital que puedas tener En en equipamiento, equipamiento, sí, en dinero, ¿no? En sí, así es. capital económico. Sí, porque yo siempre he pensado en que los fierros, de alguna manera se consiguen, ¿no? Se compran, haces un leasing, te prestas, ¿no? Que es duro, es duro. O Sí, sea, uno claro. ve los números y dice, ay, ¿no? A veces los médicos a veces tenemos más dinero invertido en nuestros equipos que en nuestra propia casa, digamos, ¿no? Sí, sí, Entonces, claro. pero creo que más importante que eso es el grupo humano, que el grupo humano realmente no se le puede cuantificar un valor, No tiene valor, no claro, tiene por valor, supuesto. ¿no? Y la fidelidad del equipo. No tiene un valor monetario, sin embargo, Bueno, es altamente valioso, necesario, no, importante. no tiene un valor monetario, pero tiene un valor que es inconmensurable cuando un equipo es fiel y leal a un líder. Totalmente de acuerdo. Y además es un líder que no va a estar para siempre. Entonces tenemos que dejar una continuidad, ¿no? Entonces ahí vienen tus socios más jóvenes y la gente que viene detrás Que viene tuyo detrás, sí. para fortalecer eso, ¿no? Sin embargo, a ver, en tu especialidad, la tecnología, el equipamiento juega un papel sumamente importante. Es decir, cuando yo he ido al oftalmólogo me doy cuenta de que al menos cada 1, 2 o 3 años hay un nuevo aparato, un nuevo equipo. Y es importante, desde tu perspectiva como profesional y con un proyecto ya, pues un gran proyecto, preguntarte cuándo decides cómo invertir o en qué invertir en tecnología. ¿En qué momento lo haces? A ver, ya lo necesitamos porque queremos estar a la vanguardia, lo necesitamos porque necesitamos que la gente que venga vea esto. ¿Cómo lo decides dentro de tu proyecto? Primero tienes que tener, hablando de oftalmólogos, ¿no? Primero tienes que tener un consultorio que tenga lo mínimo requerido para hacer un buen diagnóstico. Que Es sí. decir, una unidad, un biomicroscopio, tonometría, en fin. O sea, lo básico para que el paciente pueda venir y por lo menos se salga con un diagnóstico casi hecho, ¿no? O sea, donde puedes diagnosticar una catarata, puedes hacer un fondo de ojo, en fin, o sea, ese es como lo básico de nosotros. ¿Y en qué momento y normalmente los estudios complementarios, normalmente los solicitamos a clínicas que tienen esos estudios. O sea, un oftalmólogo que empieza no va a empezar con todo. Entonces, uno va pidiendo los estudios a otros lugares que ya lo tienen y te regresa el paciente con sus estudios. En ese momento, el médico, el especialista, tiene que tener una relación tan sólida con el paciente, justamente para que el paciente no le importe que tu médico no tenga eso, porque él sabe que lo estás mandando a otro lado, pero que tenga la confianza en seguirte confiando en su salud, ¿no? Entonces ahí que la relación tiene que ser muy sólida. Pero después, cuando ya tienes cierto volumen de pacientes que les vas pidiendo el mismo estudio y haces un estudio más o menos de números y dices, ¿me conviene o no me conviene tener un equipo que normalmente cuestan millones de pesos, ¿no? Entonces, y bueno, ahí tienes que ver a qué tecnología tienes que progresar, ¿no?
Entonces, y después un equipo ya se vuelve obsoleto y lo puedes cambiar por otro, un poco más moderno, y así vas creciendo. Pero es un crecimiento sostenido y es un crecimiento donde lo haces al cabo de años, ¿no? Por ahí en 4 o 5 años puedes tener un equipo, en 4 o 5 años otro, en fin. Ahora, obviamente, si haces un grupo y son varios y bueno, hacen fuerza entre todos, también se puede, ¿no? La inversión se sopesa, se diluye, es más sencillo. Ujú. Porque pienso en el emprendedor que está saliendo de su especialidad y dice, vamos a poner el consultorio. A ver, tengo capital, ¿qué compro? Lo que primero que tengo que comprar, pues tiene que ver con dar las soluciones más prácticas a la consulta más básica Exactamente. en el menor de los tiempos, pensando como tú me lo estás platicando, ¿no? Porque luego uno puede salir a lo mejor de su carrera o de su especialidad y tener capital, fuerte capital, e invertir mucho. Y puede ser contraproducente el querer invertir en equipos demasiado sofisticados que posiblemente no los están demandando o no hay una necesidad real, al menos en la ciudad. Así es. Entonces, lo primero es empezar con el equipo básico para que tú puedas tener una consulta, yo le digo una consulta oftalmológica muy decente, ¿no? Ok, Donde puedas alcanzar muchos diagnósticos. Y ya si necesitas equipos complementarios, justamente ver exactamente el momento y qué equipo. Por ejemplo, hoy en día hay equipos que ya son 3 o 4 equipos en uno. Y ok, que a veces si bien son muy caros, pero es mucho más conveniente comprarlos que comprar 4 equipos diferentes, ¿no? Entonces también la tecnología te va llevando a eso. Hoy en día la tecnología oftalmológica especialmente se ha dedicado a comprimir los equipos para que ocupen menos espacio en tu consultorio. Antes necesitabas una sala muy grande para poner 4, 5, 6, 7, 8 equipos. Y hoy en día con la cuarta parte del espacio puedes hacer los mismos estudios. ok. Entonces hay que ir viendo también cómo avanza la tecnología y qué equipo puedes ir adquiriendo. Excelente, Doc. Muy bien. Bueno, para todo aquel joven oftalmólogo que está en el camino y en las vísperas de generar o crear su propio espacio, bueno, pues esto seguro le funcionará. Pero también me encantaría que nos dieras tu opinión, que estoy seguro por dónde irá tu opinión, pero la necesito, es importante. Como emprendedor, uno quiere hacer de todo y sacrificar todo lo necesario para poder llevar ese emprendimiento al nivel donde quiere llegar y convertirse en empresario. Y entonces soportas cansancio, estrés, mal dormidas, mal comidas, desveladas, exceso de pantalla, los ojos irritados y te vas y entonces a las 4 de la mañana estás revisando tu tablet, tu teléfono porque ya te llegó un correo, un mensaje, una cotización y quieres. ¿Qué tanto sacrificamos como experto que eres tú? ¿Qué tanto sacrificamos nuestra vista pues en esta era de la inmediatez, la prontitud, las pantallas, las redes, los emprendedores? No, pues todo. Sacrificamos todo, ¿no? O sea, bueno, hablando del sentido de la vista, no solamente médicos, todo el mundo, realmente hoy dependemos de las pantallas, ¿no? Y por supuesto, pues tienes que cuidar la visión, hay que usar lentes con ciertos filtros y gotas lubricantes, ¿no? Hay que cuidar la vista. Pero como emprendedor, no solamente sacrificas la vista, sacrificas todo, ¿no? O sea, horas de sueño, preocupaciones. A veces dices, híjole, ¿qué hice, no? Mejor me hubiera quedado tranquilo en el pasito atrás que estaba y estaba bien. Pero creo que también la vida es de retos, ¿no? Entonces, tengo un buen amigo oftalmólogo, un excelente cirujano de retina, y que le pregunté, hablábamos de estas cosas de la vida, ¿no? Y me decía, yo hice medicina porque quise una carrera difícil, y a ver, vamos a ver el reto, ¿no? Y terminé medicina y dice, me voy a meter a oftalmología porque también es otro reto. Y después de oftalmología hice una subespecialidad en retina, ¿no? Entonces, porque es una de las más difíciles. Entonces, y hice también retina, entonces yo siempre he sido de retos. Y me encantó esa forma de pensar porque también creo que los retos son los que te llevan a seguir vivo, ¿no? O sea, a levantarte un día y decir, oye, hoy tengo que ir por mi reto, ¿no? Y el reto de ser mejor y el reto de hacer tu sueño realidad, ¿no? Y a veces el sueño empieza en 1 metro cuadrado o en 2 metros cuadrados. Y, pero también les digo a los jóvenes, disfruten el camino, porque de la noche a la mañana no va a aparecer una empresa, una fábrica, o sea, todo empieza en pequeño, ¿no?
Y si lo logras, qué bueno. Y si no lo logras, por lo menos disfrutaste el camino. Y la idea es ser feliz y la idea es disfrutarlo, a pesar de los cansancios, a pesar de los estreses, a pesar de todo, ¿no? Y tratarte de mantener sano mental y espiritualmente, eso es importante. Claro, por supuesto. Déjame insistir con esta pregunta, porque estoy seguro que puedas develar si existe ya una generación de emprendedores que van a tener más gastada la vista que otros. Por supuesto. O sea, desde hace algunos años ya sabemos que, por ejemplo, la miopía va a ir creciendo en el mundo, justamente Ok. por el uso de las tabletas. Los niños, nuestros niños, ya les das una tableta para que no delata, y entonces los niños ya están a 20, 30 centímetros, esa es su vida. Cuando los niños de antaño, pues todavía nos tocó a nosotros, bueno, a mí, salir a jugar a la calle con los amigos, ¿no? En cambio, ahora los niños los tenemos en un sillón y viendo un mundo a 30 centímetros. Entonces, pues por naturaleza, los ojos van a tratar de no esforzarse por enfocar y eso va a hacer que enfoques mejor de cerca y no de lejos. Y la miopía se va a incrementar en el mundo. O sea, se está incrementando. Las nuevas generaciones tienen mucha más miopía, por ejemplo. Y bueno, también la radiación que nos produce las pantallas y todo, pues también afectan, ojo seco, falta de lubricación ocular, cansancio visual, sí, por supuesto que afecta. Bien, quería solo dejarlo claro ante las cámaras porque si estamos viviendo una era donde estamos completamente pegados a no una, a tres, cuatro pantallas durante el día, todo el tiempo, más de la cantidad de horas que deberíamos de hacerlo, y que es importante, pues, aunque quieras sacar adelante tu proyecto de negocio, vale la pena ir a revisarte y tomar precauciones, Por supuesto, ¿no? claro que sí, Doc, oye, y en Guanajuato, en León, ¿qué has visto? ¿Cómo has visto que esta especialidad ha evolucionado? muchísimo, ¿Qué piensas de esto? muchísimo. Cuando yo llegué hace 22 años, bueno, no éramos tantos oftalmólogos y hubo como una brecha generacional en aquel momento, porque era justamente cuando la tecnología empezó a mostrar su desarrollo. Y entonces de hacer una oftalmología un poquito a la antigua, vamos a decir, o muy tradicional, empezaron ya las nuevas tecnologías, ¿no? La cirugía de láser, por ejemplo, que a mí me tocó ya desde sus inicios prácticamente. Y estos 20 años, pues el salto ha sido muy grande, muy, muy grande, especialmente los últimos 10 años. Primero que somos muchos más oftalmólogos. Y me acuerdo cuando yo llegué a León, pues éramos que 30 o 40 oftalmólogos y muchos de ellos ya estaban casi casi por retirarse. Hoy ya tenían muchos años ejerciendo y hoy en día creo que somos más de 100, me atrevería a decir solo en León y creo que en el estado más de 200 o 300, ya no me acuerdo. Entonces realmente los especialistas eh, se han formado mucho más y la mayoría de ellos con subespecialidad, porque también hoy en día ya desde hace algunos años está en boga las subespecialidades, ¿no? Entonces, eh, pero bueno, ha habido un salto cualitativo y cuantitativo también muy grande. O sea, tenemos gente muy bien preparada, tenemos más oftalmólogos y obviamente tenemos la tecnología. Por cuestiones de costo, no todos la tienen inmediatamente, pero la tecnología está al alcance ya de todos. Muy bien. Doc, pues vamos cerrando. Ha sido muy cómodo platicar contigo, de verdad, pues eres un gran experto en tu área, pero también eres un gran empresario y Gracias. eso se ve a leguas. Y pues me gustaría que desde lo profundo de tus ideas me platicaras. Si te tocara iniciar nuevamente tu carrera, ¿cuál sería el consejo que te darías a ti mismo al iniciar la carrera? Que confíe en mí, que las cosas van a salir bien, que no me estrese tanto y que las cosas, que deje que fluyan las cosas, ¿no? Yo creo que cuando uno hace todo con alma, vida y corazón, no hay posibilidad de que te vaya mal, ¿no? A menos que la vida te ponga trampas, ¿no? Una enfermedad, una cosa así, ¿no? Pero si realmente todo fluye, pues las cosas marchan. Y yo les digo a los jóvenes, busquen su sueño. Y el sueño no necesariamente está relacionado con cuánto dinero tienes en el banco, sino el sueño está en cómo te sientes tú feliz, ¿no? Y tiene que haber un equilibrio en todo, entonces un equilibrio en la parte financiera, en la parte personal, en la parte de trabajo, ¿no?
El otro día salió en las noticias, tristemente salió en las noticias, que un médico oftalmólogo en Guanajuato, no en Guanajuato, en Guadalajara, no sé ni el nombre ni nada, nada más vi la noticia así En Guadalajara. Guadalajara, que emprendió a golpes a un transeúnte porque estacionó en un garaje, no sé, no me acuerdo bien. Pero digo, ¿cómo un médico es capaz de hacer eso, no? O sea, ¿en qué cabeza cabe que un doctor nos formamos para ayudar pueda hacer daño a alguien, ¿no? Entonces, el equilibrio mental, físico, espiritual. Sabemos que hoy en día encendemos las noticias, el computador o lo que sea, y son puras malas noticias. Que la guerra, que el estrecho de Hormuz, que no hay gasolina, que todo está más caro. Pero creo que a pesar de todo eso, creo que hay muchísimo más gente buena que mala. Y creo que tenemos que creer en nosotros mismos. Y hay que vivir un día a la vez. Y hay que resolver los problemas de ese día. Y siempre intentando ser felices y haciendo nuestros sueños realidad. Vivamos un día a la vez. Así es. Muy bien, Doc. Cerremos con una conversación muy fresca. Vamos a hacer preguntas de piensa rápido y con eso cerramos. Una habilidad que todo médico debería desarrollar fuera de la medicina. Empatía. Excelente. Un error común que cometes con la salud visual. Un error que cometes con tu salud visual. Exceso de computadora. Bien. Una inversión profesional que sí valió la pena. Tecnología. Una señal de que alguien está trabajando demasiado y cuidándose muy poco. Falta de concentración. Mucho estrés. Estrés. Mucho cansancio. Por supuesto. Sí. Una palabra que defina tu forma de ejercer tu carrera. Gratitud. Un consejo para ver mejor, literalmente. Ir al oftalmólogo. Excelente, claro. Y un consejo para ver mejor la vida. Vuelvo a repetir, vive una vez, un día a la vez, sé feliz, persigue tus sueños. A veces se alcanzan, a veces no, a veces tienes que cambiar de sueño, pero disfruta el camino. Excelente. Doctor Ricardo Ruiz, qué gusto tenerte, qué placer tenerte platicando hoy en la Sala de Negocios Chidos. Muchas gracias. Y bueno, pues para quien no te conoce, quien no conoce Open Vision, supongo que han de ser muy pocos, pero esos pocos que no te conocen, ¿cómo te encuentran en redes sociales? ¿Cómo te encuentran a ti, Ricardo? ¿Cómo encuentran a tu proyecto de negocio Open Vision? Estamos en León, Guanajuato, en Paseo del Moral 340, donde antes solía haber una oficina de HSBC, cerca de la Glorieta. Estamos ahí para servirlos y les puedo dar mi teléfono directo. Claro, adelante. Y tus redes sociales también, si las tienes aquí a la mano, y si no, bueno, pues las buscamos. 477-327-6230. Estoy en Facebook como Dr. Ricardo Ruiz Frías. Y estamos ahorita organizando toda la parte también de redes sociales. Excelente. Muy bien, doctor, pues nuevamente muchas gracias y un placer tenerte en la Sala de Negocios Chidos. Y a ti, si te gustó el episodio, compártelo. Y a nosotros también síguenos como Negocios Chidos en todas las plataformas, TikTok, Instagram, YouTube y Spotify. Y nos vemos en el siguiente episodio. Hasta la próxima.